Buenas tardes, docente. Ahora vamos a empezar con la primera exposición que se titula Evaluación de biograma de fármacos. Mi nombre es Yara Jocelyn Quisperapa y voy a ser la primera expositora. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué es un antibiograma? Un antibiograma es una prueba de laboratorio para determinar la susceptibilidad de una bacteria, hongo o de algún microorganismo para distintos antibióticos. El resultado va a ayudar a los médicos a lo que es la selección del tratamiento justamente para el mismo. Y con ello vamos a poder observar a través de una placa de Petri cuál es el tratamiento más eficaz para esta infección y así poder clasificarlo en lo que es un sensible, intermedio o resistente. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el procedimiento? De forma breve podemos resumirlo en 4 pasos. El primer paso es reunir todos los materiales necesarios, es decir, dos placas de Petri, discos impregnados con lo que son los antibióticos, palillos de madera descartables, caldos de cultivo que van a contener en este caso dos microorganismos que va a ser E. coli y Staphylococcus aureus. Pinzas metálicas, un mechero Bunsen, guantes, mascarilla y bata. Y aparte también un rotulador permanente para poder nosotros identificar los materiales y sobre todo las placas PET. En segundo paso, vamos a hacer justamente lo que acabo de mencionar. En el tercer paso, vamos a encender el mechero Bunsen para poder tener un radio de estabilidad. Y con ello vamos a empezar a abrir lo que es el caldo de cultivo, no sin antes esterilizar lo que es la boquilla. Luego vamos a insertar y remojar lo que es este palillo de madera descartable y procedemos luego a la apertura de la placa de Petri para lo que es el sembrado, en dos direcciones distintas para poder cubrir toda su superficie. Luego, vamos a cerrarla y vamos a empezar a seleccionar nuestros discos para el antibiograma. Obviamente todo poniéndolos en lista, nombrándolos, todo realizando de manera ordenada y vamos a empezar a colocarlos de manera que tengan una distancia para ver cómo va a ser su efectividad o la reacción que estos van a tener ante la superficie del antibiótico, o perdón, con el microorganismo sembrado. Y bueno, luego después de hacer este procedimiento lo cerramos y esperamos una semana para poder ver los resultados. Siguiente, por favor. Bien, respecto a los resultados, eh, le doy el pase a mi compañero. Mi nombre es Nicole Romalier Sarriola. Voy a explicarles sobre el primer resultado de la fosfomicina. Esta fosfomicina está de una composición, o bueno, el principio activo es la fosfomicina trometamol. El grupo es un antibacteriano para su uso sistémico. La vía de administración es enteral, es decir, oral, pero también puede ser parenteral por intravenosa o intramuscular. La presentación clínica se da en sobres granulados para disolver en agua. El mecanismo de acción indica que es un fármaco bactericida que interrumpe la síntesis de pared celular mediante la inhibición de la fosfonolpiruvato sintetasa y por lo tanto interfiere con la producción del peptidoglucano. En las indicaciones clínicas tenemos que se da para infecciones urinarias no complicadas, es decir, las bajas, causadas por la E. coli o enterococos. Infecciones por microorganismos resistentes a múltiples fármacos y otros sitios anatómicos. Siguiente, por favor. Y ya, primero vamos a tener cuál es el resultado que se ha dado frente al Staphylococcus aureus. En este, la fosfomicina va a mejorar la fagocitosis y la muerte extra o intracelular de Staphylococcus aureus por fagocitosis. Esto va a estar mediado por ROS. Las ROS van a ser especies reactivas a oxígeno. A través de este proceso se va a dar una explosión oxidativa. Ahora, en este resultado nosotros encontramos que tenía un diámetro de 65 centímetros, que lo pasamos a un diámetro de 1.5 centímetros, que se traduciría en 15 milímetros. Esto, según el antibiograma, si nos guiamos, vamos a indicar de que mayor a 18 es sensible, de 13 a 17, que es lo que tenemos, sería intermedia, y menor a 12 sería resistente. ¿Esto por qué? Ya que el Staphylococcus aureus va a depender de esta enzima y bueno, su transporte al interior va a estar un poco más limitado. Eso explicaría su resistencia intermedia. Dentro de los efectos secundarios vamos a tener con mayor frecuencia las náuseas, diarrea, dolor de espalda, dolor de cabeza, dismenorrea, rinitis, faringitis y dolor en general. Y bueno,
Como efectos adversos raros se han observado el angioedema, anemia aplásica, ictericia colestésica, necrosis hepática y megacolon tóxico. Y en las contraindicaciones solo indica de que no se debe dar a las personas con hipersensibilidad a la fosfomicina. Siguiente, por favor. Ya, luego tenemos cuál va a ser su efecto frente a la Escherichia coli. En esta va a inhibir la síntesis de su pared celular al bloquear la enzima piruval transferasa, que es un paso temprano y esencial para la formación de peptidoglicano. En este, la fosfomicina va a ingresar a la bacteria mediante sistemas de transporte activo y luego se va a unir a la enzima en el citoplasma. Prácticamente lo que se encontró de la medida del antibiograma era de un radio de 1.5 centímetros, que se traduciría en un diámetro de 3 centímetros, y por último eso en 30 milímetros. Ahora, con esto, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que en el antibiograma va a ser sensible, ya que eso se indica cuando es mayor o igual a 18 milímetros, e intermedio sería entre 3 y 17 y resistente menor o igual a 12. Ahora, ¿por qué sería sensible? Ya que hay que recordar que el E. coli va a poseer canales de transporte activos y estos van a permitir la entrada a la fosfomicina al citoplasma. Es por eso que o bueno, tiene una mayor sensibilidad frente anterior, al anterior microorganismo. Siguiente, por favor. Ya. Luego vamos a hablar sobre otro fármaco que es la gentamicina. Esta va a tener una composición de principio activo en forma de sulfato. El grupo pertenece a los aminoglucósidos. La vía de administración es parenteral y por vía intravenosa o intramuscular. Este es un antibiótico aminoglucósido utilizado en el tratamiento de diversas infecciones por gram negativos. En su mecanismo de acción, estos van a atravesar la membrana de las bacterias gram negativas mediante un transporte activo dependiente del oxígeno. Y entre las indicaciones clínicas vamos a tener de que estos se suelen usar en septicemia bacteriana, meningitis, infecciones del tracto urinario, infecciones del tracto gastrointestinal e infecciones en tejidos blandos. Siguiente, por favor. Y ya, vamos a ver cuál es su acción frente al Staphylococcus aureus. Este va a poseer un espectro antimicrobiano principalmente frente a bacterias gram negativas como la Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Proteus y Serratia. Además que tiene una actividad frente a otras bacterias gram positivas que son la S. aureus, o Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y la monocitogenes. Ahora, lo que hemos encontrado, la medida en nuestro antibiograma ha sido de un radio de 1.95 centímetros, que se traduce en 3.9 centímetros, y eso a 39 milímetros. Si nos guiamos por el antibiograma presentado, vamos a indicar de que este es, es sensible, ya que va a encontrarse mayor a 15 milímetros. Dentro de las contraindicaciones que vamos a tener va a ser que se va a dar antecedentes de hipersensibilidad, reacciones tóxicas graves a gentamicina u otros aminoglucósidos. Y bueno, la interpretación basada en los criterios de laboratorio, eso era lo que nos indicaba el halo ya mencionado. Y bueno, terminamos de que es sensible. Siguiente, por favor. Ya, y en cuanto a la Escherichia coli, vamos a tener de que este la gentamicina es un antibiótico aminoglucósido que va a interferir con la síntesis de proteínas en las bacterias, deteniendo su crecimiento y provocando su muerte. De esta manera, esto va a actuar de una manera más efectiva contra las bacterias como la E. coli. En el antibiograma que hemos realizado se encontraba con un radio de 1.45 centímetros, es decir, con un diámetro de 2.9 que se traduciría en 29 milímetros. Si nos guiamos por el cuadro que se encuentra a la izquierda, vamos a encontrar de que sería sensible ya que es mayor a 15 milímetros en cuanto al radio. Y esto se explicaría ya que la gentamicina va a atravesar la membrana externa por medio de porinas y esto va a entrar al citoplasma por medio de un transporte activo dependiendo del gradiente de oxígeno y esto sería la explicación por cuál sería sensible. Siguiente, por favor. Bueno, de nuevo, prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar de el fármaco denominado cefalexina.
el cual su composición, el principio activo va a ser la cefalexina como tal. El grupo va a pertenecer a un beta-lactámico, exactamente va a ser una cefalosporina de primera generación. La vía de administración va a ser enteral por vía oral y su presentación farmacéutica va a ser una cápsula o suspensión oral. Respecto al mecanismo de acción, dentro de la célula bacteriana, el peptidoglucano o glicano proporciona lo que es una estabilidad mecánica de la pared celular. La cefalexina se va a encargar de que no utilice su anillo beta-lactámico para poder inhibir esta síntesis de peptidoglucano, lo que es un paso crucial para la formación de la pared celular bacteriana. O sea, prácticamente va a inhibir lo que es la pared celular bacteriana. En las indicaciones clínicas vamos a tener que este medicamento sirve para infecciones agudas o crónicas de tracto urinario, por ejemplo, por E. coli, Klebsiella pneumoniae o Proteus mirabilis, infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores, incluidas faringitis causadas por Streptococcus pneumoniae o Streptococcus pyogenes, escarlatina, infecciones estafilocócicas, etcétera. O también podemos hablar de infecciones de la piel y de tejidos blandos, ya sea por Streptococcus, estafilococos, predominantemente lo que son las causadas por Staphylococcus aureus o Staphylococcus pyogenes, o bueno, el beta hemolítico del grupo A. Y infecciones óseas causadas por Staphylococcus aureus o Proteus mirabilis. Siguiente, por favor. Bueno, ahora si nosotros analizamos el espectro antibacteriano en Staphylococcus aureus, vamos a ver, bueno, como mencioné con anterioridad, este medicamento actúa preferentemente sobre las bacterias aerobias gram positivas, especialmente cocos. Respecto a las medidas, es sensible si el diámetro de la zona que nosotros observamos en el antibiograma es de 18 milímetros a más. Es intermedio si este diámetro está de 13 a 17 milímetros y es resistente si el diámetro es de 12 milímetros a menos. En el caso, nos podemos ver que el diámetro conseguido por el disco es de unos 32 milímetros, por lo que nos otorga un resultado sensible a Staphylococcus aureus. Siguiente, por favor. Respecto a Escherichia coli, es dependiendo de la susceptibilidad local, el bacilo gram negativo Escherichia coli puede ser sensible y la cefalexina se usa con frecuencia para las infecciones urinarias no complicadas. Los valores dados son sensible mayor a 25 milímetros, intermedio de 20 a 25 milímetros y resistente menor a 20 milímetros. Según la imagen y lo que hemos obtenido midiendo, tuvimos un radio de 0,5 centímetros y un diámetro de 1 centímetro equivalente a 10 milímetros, por lo que nos otorga un resultado de resistente ante el Escherichia coli. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos sobre la furazolidona, cuya composición o su principio activo se va a denominar del mismo modo, va a pertenecer, perdón, a los nitrofuranos y su vía de administración va a ser enteral por la vía oral. La forma farmacéutica va a ser una suspensión oral y su mecanismo de acción es un antibacteriano de amplio espectro que va a cubrir la mayoría de los patógenos de las vías gastrointestinales. Su principal función, o bueno, su principal mecanismo es intervenir en lo que es, o interferir en los sistemas de las enzimas bacterianas, especialmente a nivel de lo que es el ciclo de Krebs, por lo que esta acción antimicrobiana va a minimizar el desarrollo de estos organismos resistentes. En las indicaciones clínicas vamos a tener un tratamiento, bueno, va a servir para el tratamiento de diarrea bacteriana causada por organismos susceptibles, tratamiento para la Giardiasis lamblia, úlcera péptica causada por Helicobacter pylori. También va a actuar en el tracto intestinal para tratar el cólera, la colitis o la diarrea causada por bacterias, así como la diarrea. Siguiente, por favor. Bien, respecto al espectro, perdón, antibacteriano, vamos a ver que para el Staphylococcus aureus, como se mencionó, es un nitrofurano que va a ejercer acción contra lo que son los gérmenes gram positivos y negativos. También no solo va a involucrar a estas bacterias, sino también a otros parásitos como la Trichomonas vaginalis y la Giardia. En realidad, buscando no va a existir valores estandarizados para la furazolidona aplicables, pero observando nosotros nada más la imagen que hemos obtenido, o bueno, el radio y el diámetro que hemos obtenido en este antibiograma, podemos determinar que es sensible porque la medida es de 33 milímetros, entonces es un gran halo de diámetro, una gran medida del diámetro, por lo que podemos intuir que sí es sensible. Bien, lo mismo para el Escherichia coli, no hay un punto de corte estandarizado, sino depende
¿cómo podemos nosotros ver la imagen, intuir si realmente es sensible, intermedio o resistente? Y nosotros concluimos de que es intermedio, porque el diámetro está entre 18 milímetros, lo cual no es mucho, pero tampoco es poco comparado a los demás resultados obtenidos. Entonces le estamos colocando como intermedio para este Chacol. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de la amoxicilina y el ácido clavulánico. Yo soy Denise Singona. Bueno, respecto a la composición, tenemos que es una amoxicilina y ácido clavulánico unido. La amoxicilina pertenece a, en este caso en este caso son al grupo perteneciente de los antibióticos similares a la penicilina, y esto para la amoxicilina y los inhibidores de la beta-lactamasa en el caso del ácido clavulánico. Respecto a la vía de administración es enteral, es decir, oral, y la forma farmacéutica es por una tableta masticable y suspensión. Ahora, respecto al mecanismo de acción, la amoxicilina actúa inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana. Se va a unir a las PBP o las proteínas fijadoras de penicilina y va a producir la lisis y la muerte de la bacteria. Por otro lado, el ácido clavulánico no tiene una actividad antibacteriana como tal, pero ayuda a bloquear a las beta-lactamasas, que son las enzimas que destruyen a la amoxicilina. Respecto a las indicaciones clínicas, pues se va a usar para infecciones de la vía respiratoria alta y también baja, infecciones urinarias complicadas, infecciones de la piel, tejidos blandos, infecciones odontogénicos y también infecciones del tracto biliar. Ya. Ahora, bueno, respecto a cómo actúa frente al Staphylococcus aureus, pues de por sí el Staphylococcus aureus produce beta-lactamasas que destruyen a la amoxicilina sola. Entonces, en acá el ácido clavulánico es el que actúa. Em, el Staphylococcus aureus, productor de beta-lactamasa sensible a meticilina, va a hacer que sea sensible de tal modo también a la amoxicilina junto con el ácido clavulánico. Pero si el Staphylococcus aureus es resistente a la meticilina, entonces la amoxicilina no funciona como tal porque el ácido clavulánico en este caso no actúa. Hay una alteración en las PBP. Se supone que la unión a estas PBP son solamente PBP tipo 1, pero en este caso son PBP tipo 2. Ahora, como podemos ver en la imagen, vemos un radio o el halo de inhibición tiene un radio de 2,4 centímetros y un diámetro de 4,8 centímetros. Ay, un momentito. Lo que nos da a 48 milímetros. Y esto, como podemos observar, está dentro del rango establecido que indica la sensibilidad del Staphylococcus aureus frente a la amoxicilina y el ácido clavulánico. Ahora, respecto a cómo actúa con la Escherichia coli, pues de por sí hay algunas cepas de Escherichia coli que producen beta-lactamasas. Entonces, en aquí el ácido clavulánico es el que actúa. Por ejemplo, si la Escherichia coli produce beta-lactamasas de espectro extendido, el ácido clavulánico no llega a funcionar, por ende la amoxicilina tampoco. Pero si la Escherichia coli produce poca beta-lactamasa, entonces sí hay una buena actividad de la amoxicilina junto con el ácido clavulánico. Ahora, en la imagen podemos observar un halo de inhibición con un diámetro de 1 centímetro, que vendría a ser 10 milímetros, y como podemos observar en la imagen inferior izquierda, pues no cumple con la sensibilidad. De hecho, es resistente. Vemos que la resistencia va a estar por debajo de los 13 milímetros y este está en 10. Entonces, observamos en este caso de que este Escherichia coli sí produce beta-lactamasa, es un productor beta-lactamasa positivo. Ahora, respecto a la ceftazidima, pues el principio activo es la ceftazidima, tiene un grupo perteneciente bueno, es un antibiótico beta-lactámico perteneciente a la tercera generación de las cefalosporinas. Respecto a la vía de administración es parenteral, ya sea intravenosa o intramuscular, y tiene una forma farmacéutica disolvente que es un polvo que se puede disolver para poder colocar las ampollas. Ahora, respecto al mecanismo de acción, al igual que el anterior, se une también a las proteínas fijadoras de la penicilina, las PBP.
Entonces, esto hace que haya una lisis y una futura muerte de las bacterias. Respecto a las indicaciones, la vamos a utilizar en la neumonía nosocomial asociada a ventiladores, también infecciones urinarias complicadas, también en meningitis bacteriana, infecciones intraabdominales, infecciones óseas y articulares, sobre todo producidas por gram negativas, y también las infecciones de piel y tejidos blandos. Ahora, en el caso del Staphylococcus aureus, pues no es activa. Y esto ocurre con los medicamentos de tercera generación. No tienen una eficacia en los gram positivos, como sí lo tienen los de la primera generación. El Staphylococcus aureus, al ser un productor de beta-lactamasas, entonces no llega a funcionar, es resistente a este, tanto sea sensible o resistente a la meticilina. Y de por sí no hay un valor estándar que nos indique su resistencia o su sensibilidad. En la imagen podemos observar el halo de inhibición que se encuentra en 1.2 centímetros, pero así como indicaba, no hay un rango establecido para poder observar su resistencia o su sensibilidad. Ahora, respecto al Escherichia coli, bueno, al ser esta una cefalosporina de tercera generación, sí es potente frente a las enterobacterias gram negativas. Si la Escherichia coli produce beta-lactamasas de espectro extendido, entonces la ceftazidima no llega a ser del todo sensible. Es resistente, pero si la Escherichia coli produce poca beta-lactamasa, entonces sí actúa, es sensible. Observamos que en nuestra placa tenemos un halo de inhibición de 1.9 centímetros, equivalente a 19 milímetros, y pues esto indica la sensibilidad de la bacteria, indicándonos también de que este es una Escherichia coli que produce poca beta-lactamasa, por ende la ceftazidima sí logra actuar en esta. Finalmente tenemos a la cefotaxima, es una cefotaxina sódica, es un antibiótico beta-lactámico del tipo cefalosporina también de tercera generación, al igual que el anterior. La vía de administración es parenteral, ya sea intravenosa o intramuscular, y respecto a su forma farmacéutica, pues esta se encuentra en polvo y es un disolvente para una disolución inyectable. Y al igual que las anteriores, también logra fijarse a las proteínas fijadoras de penicilina, permitiendo así su lisis, inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, su lisis y finalmente la muerte bacteriana. Y la podemos utilizar en meningitis bacteriana, en este caso por Neisseria y también por Streptococcus pneumoniae. Actúa también dentro de la sepsis y bacteremia, neumonía adquirida en la comunidad y hospitalaria, infecciones complicadas, urinarias, ginecológicas, de la piel, entre otros. Ahora, en el caso del Staphylococcus aureus tiene una actividad moderada, sobre todo esta al ser de tercera generación. Si el Staphylococcus aureus es un productor de beta-lactamasa sensible a la meticilina, entonces este es sensible, pero si el Staphylococcus aureus es resistente a la meticilina, la cefotaxima no funciona, es resistente. Y pues observamos en nuestro halo de inhibición que forma un diámetro de 26 milímetros y sí queda en el rango de sensibilidad que se encuentra por encima de los 15 milímetros. Entonces podemos deducir que es un Staphylococcus aureus productor de beta-lactamasa sensible a meticilina. Y respecto a la Escherichia coli, pues sí es muy activa, en la mayoría de casos, atraviesa fácilmente la pared y resiste a muchas beta-lactamasas simples. En caso de que tenga un espectro extendido, entonces no funciona, pero sobre todo en la mayoría de casos, la Escherichia coli no llega a producir no llega a tener una beta-lactamasa de espectro extendido, entonces llega a ser más sensible, como en el caso que nos tocó a nosotros, que tiene un halo de inhibición de 23 milímetros, se encuentra dentro de los rangos que indican la sensibilidad de la cefotaxima frente al Escherichia coli. Estas son nuestras referencias bibliográficas y eso es todo, doctora. Gracias.